Nuevamente, hermanos, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de nosotros. Gracias a Dios que estamos congregados en esta hermosa hora de este primer día de la semana, con el propósito de estudiar la palabra de Dios. Vamos a considerar, hermanos, en esta hora una historia de la Biblia que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 14. Le vamos a dar lectura, por favor, a esta historia y luego vamos a meditar en ella para edificarnos y aprender de la palabra de Dios. Primera de Reyes 14, busquemos en nuestras Biblias, vamos a leer del 1 al 18. La palabra de Dios dice así: En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver el profeta Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de la vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y borraré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo endechará, y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto ha hecho
por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Gracias al Señor por su bendita y poderosa palabra. ¿Qué tenemos aquí? Cuando Salomón era rey de Israel, se fijó en un joven esforzado. Este joven era muy valiente y esforzado y se llamaba Jeroboam. Este era de la tribu de Efraín. Y le dio un puesto de responsabilidad en su reino. Esto lo dice el 11:28. La palabra del Señor, 11:28. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Sí, Jeroboam era un hombre delante de su rey Salomón, fuerte, valeroso, muy fiel a Salomón. Pues viene Salomón y lo pone a él en un puesto importante en su reino. Pero un día Jeroboam se encontró con el profeta Ahías en las afueras de Jerusalén y le dijo a Jeroboam que el reino de Israel iba a ser roto y que 10 tribus serían dadas a Jeroboam y que solo la tribu de Judá, solo 2 tribus iban a quedar a Roboam, el hijo de Salomón. Pero, por supuesto, mi hermano y amigo, que esta promesa de Dios de darle el reino, quitarle el reino a Salomón para dárselo a su siervo Jeroboam, tenía condiciones. En el capítulo 11, si está allí cerca, 38, dice así: las condiciones que Dios le puso para darle el reino a Jeroboam. Primera de Reyes 11:38. Dice la palabra del Señor: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David. Y yo te entregaré a Israel. Como dije ya, la condición siempre está puesta delante de nosotros para darnos la bendición. Jeroboam iba a recibir las 10 tribus de Israel. Esta fue la parte donde el pueblo de Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur, donde encontramos ahí que Salomón quiso matarlo también porque se dio cuenta que su reino iba a ser pasado a su siervo Jeroboam. Cuando Salomón quiso matarlo, entonces Jeroboam huyó a Egipto hasta que murió Salomón. Cuando murió Salomón, viene Jeroboam y sube de nuevo y se encuentra con Roboam, el descendiente, el hijo que queda en el reino después de la muerte de Salomón. Y viene el conflicto entre Roboam y Jeroboam. Pero por la mala administración de Roboam en el pueblo de Israel, por ser muy duro, es decir, por ser muy opresor al pueblo, el pueblo se divide y las 10 tribus se van con Jeroboam. Y quedan solamente 2 tribus con Roboam. Así se cumple la palabra del profeta, dividiéndose Israel. Puesto que Jerusalén estaba
en el reino del sur, fíjese bien, y allí se encontraba el templo. En Jerusalén estaba el templo, en el reino del sur, donde habían quedado solamente las dos tribus. Jeroboam se rebeló contra Roboam, y todo el pueblo le seguía a Jeroboam. Solamente la tribu del sur, Judá, se quedó con Roboam. Y el reino del norte, las 10 tribus, Israel, siguieron a Jeroboam. Espero que no se confundan con esos dos nombres. Recuerde, Roboam, hijo de Salomón. Jeroboam era el siervo de Salomón, que ahora está recibiendo el reino, que Dios había prometido dárselo. Pero mi hermano, se dijo en su corazón: bueno, yo tengo 10 tribus de mi lado, pero para que este pueblo no se me vaya a adorar a Jerusalén, y pueda ser que me los quite Roboam de nuevo, y se queden allá bajo el reinado de Roboam. O sea, para entretener al pueblo, Jeroboam edificó 2 altares para que el pueblo adorara allí. Jeroboam levantó 2 becerros de oro en Dan y en Betel. Betel quiere decir casa o templo de Dios. Betel fue aquel lugar donde tuvo un sueño Jacob, ¿recuerdan? Que vio una escalera. Allí le puso por nombre Jacob a ese lugar, Luz, casa de Dios. Entonces, hermanos, podemos ver nosotros en Primera de Reyes 12, 28. Permítame, vamos a leer en Primera de Reyes 11, 29 al 40, porque no he terminado con ese pasaje con respecto a la bendición que Dios iba a dar a Jeroboam, pero con condición. Leamos por favor el 29 en adelante. Y puso, dice, capítulo 11, 29, ¿verdad? Sí, porque estaba en el otro. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos 2 solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre él, sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, dioses de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amós, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de su mano, sino que retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, a Jeroboam, ¿verdad? Y a su hijo daré una tribu, al hijo de Salomón, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído, viene otra vez la condición para Jeroboam, la primera: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos,
e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. ¿Qué pasó? Se cumple la profecía, Jeroboam recibe el reino, es dividido, pero Jeroboam pecó. Y esto es lo que yo quería llevarlos, que después de tanto decirle Dios la condición, fue lo primero que quebrantó Jeroboam. Por favor, vea Primera de Reyes 12:28. 12:28, estamos allí conjugándonos en este libro. El 12:28 vamos a leer al 30, solo 2 versículos. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, estamos hablando de Jeroboam, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén ya, o sea, ya no quiero que vayan a Jerusalén. He aquí tus dioses, le dijo Jeroboam. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Esto es lo que hizo Jeroboam. Lo primero que Dios le mandó que no hiciera fue lo primero que hizo. Cayó en el pecado y levantó estos altares en Dan y en Betel. Y les dijo, levántate y adora aquí, ya no vayan a Jerusalén, porque tuvo miedo que el pueblo se le quedara allá. Sí, para que no vayan tan lejos, quédense acá. Imagínense ustedes, hermanos, levantó altares para los ídolos y nombró sacerdotes, fíjese bien, que no eran de la tribu de Leví. Fue el primer rey, hermanos, que indujo al pueblo a la idolatría a nivel nacional. Que no se le olvide, fue el primer rey, Jeroboam, que indujo al pueblo de Israel a la idolatría a nivel nacional. Un profeta llegó por ahí a mediación de su pecado. Un profeta llega, se aparece, exhortándole que se aparte de su pecado y del mal camino, pero no lo hizo. 13:33, por favor, allí mismo, 13:33 de Primera de Reyes. Llega este profeta, dice, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Él ponía a quien quería de sacerdotes. Dios en su ley había ordenado que solamente los sacerdotes levitas podían servir en el templo y no en otro lugar tampoco. Encontramos aquí a Jeroboam con aquel profeta que le dijo que Dios iba a derribar esos altares. Y cuando Jeroboam señaló al profeta para decir que lo prendieran y se lo llevaran preso, lo mataran, Dios le secó la mano. ¿Recuerda esa historia? Al profeta que se le secó la mano, ¿recuerda la historia? Y ese mismo instante el profeta Jeroboam rogó al profeta que orara a Dios para que le restaurara su mano, porque se la dejó directa, tiesa, seca. Pero ni aún así se arrepintió, dice el pasaje, hermano, con todo esto. Jeroboam, hermanos, y su mujer tuvieron 2 hijos. Nadab, quien hizo lo malo ante los ojos de Jehová, dice la Biblia en 15:26 de este libro, hizo lo malo después que murió el papá. Pero vámonos antes de que muriera el papá, antes de que muriera. Había otro hijo que se llamaba Abías. Ese cayó enfermo. Y sus padres necesitaban un socorro que solo podía proceder del Señor. Solo podía venir de Dios. Pero Jeroboam entendió que su pecado le había apartado de Jehová. Él estaba consciente y que no tenía derecho de pedir ayuda del Señor. Sin embargo,
le pidió a su mujer, según lo que vimos en la historia, que se disfrazara para ir a consultar al profeta. Le dijo, disfrázate para que no te conozca el profeta quién eres, para que no sepa el profeta que tú eres mi mujer. Disfrázate para ir a consultar al profeta Ahías para ver si le declaraba algo bueno sobre la enfermedad de su hijo, con la esperanza de saber si su hijo tendría oportunidad de curarse. Ahías era ya viejo y no podía ver, pero Dios le avisó de que iba a visitarle la mujer de Jeroboam. Dios le habló. Le dio una revelación contra Jeroboam. Es la que leímos ya. Para avanzar en el tiempo no la vamos a releer. Pero ya leímos la maldición contra Jeroboam. Esta profecía se cumplió perfectamente, hermanos. La historia dice que así pasó exactamente. Más adelante, lea usted todo el libro de Primera de Reyes y se va a dar cuenta. Pero sucedió exactamente. Dice que cuando la mujer recibió esta orden, la cumplió inmediatamente. Pero cuán doloroso tuvo que ser ese camino a casa, cuando el viejo profeta le dijo que cuando llegara a la ciudad o entrara a la ciudad, su hijo iba a morir. Imagínese esta mujer caminando hacia esa ciudad. No quería posiblemente ni llegar a la ciudad o entrar a su casa, porque sabía que llegando ella el niño iba a morir. Sin embargo, pues ella caminó rumbo a la ciudad. Y entrando ella por el umbral, dice la Biblia, ¿verdad?, de su casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel. Esta triste mujer, hermanos, nos puede enseñar muchos asuntos prácticos a nosotros. Nos puede enseñar muchas cosas a nosotros. Es una historia triste, pero ¿qué podemos aprender de ella nosotros? Es inútil, hermanos, tratar de engañar a Dios nosotros, los seres humanos. A Dios no se le puede engañar ni se le puede burlar. Qué locura de parte de Jeroboam y de su mujer querer buscar el consejo de un varón de Dios, de un profeta de Dios, quien por su visión profética podía ver el futuro. Luego cometieron el error que a semejante hombre le podían engañar con un disfraz, confiando o fiándose de que él ya no veía. Para ellos, el querer engañar, hermanos, al profeta mismo, para ellos el hecho de querer engañar al profeta de Dios era como quererse burlar de Dios mismo, queriendo arrancarle alguna bendición con engaños, burlándose, mofarse de Dios y arrancarle esa bendición que ellos no merecían. Bueno, pronto estamos dispuestos nosotros a pensar, si tan solo Jeroboam lo hubiera pensado por un momento, hubiera entendido que era completamente inútil lo que estaba haciendo, de la forma en que lo estaba haciendo. Pero antes de condenar con demasiada severidad, convendría que examinemos nosotros mismos nuestros propios corazones delante de Dios, viendo si a veces no caemos en el mismo error nosotros. Hoy día, ¿cómo pueden algunos disfrazarse ante el Señor? Hoy en nuestro tiempo, ¿cómo podemos nosotros disfrazarnos ante el Señor para pedir alguna bendición o para buscar algo de Dios? Hay muchas maneras, hermanos. Hay muchas maneras en las que podemos usar disfraces nosotros. Por ejemplo, puede que el día del Señor, puede que hoy, por ejemplo, primer día de la semana, o cualquier otra actividad en la cual la iglesia esté involucrada, puede ser que en aquel momento en que más nos necesitamos unos a otros, usted diga en su corazón, Dios mío, no puedo ir al culto hoy. Diga usted, Dios mío, hoy no puedo, tengo que trabajar.
es que tengo este compromiso. Y realmente usted está poniendo esa máscara delante de Dios, pero que solo Dios sabe realmente si esto es sincero o no.